Sumérgete en las profundidades del folclore latinoamericano, con la leyenda de El Silbón, una entidad terrorífica que acecha en la oscuridad. Acompáñanos en esta escalofriante narración y suscríbete a nuestro canal para más historias de terror. ¿Te atreves a desafiar al miedo? Historia 1. Me llamo Santiago. Tenía apenas 10 años cuando mi obsesión por lo desconocido me llevó a adentrarme en los oscuros misterios que rodeaban mi pequeño pueblo rural. En las noches de verano, cuando el calor abrasaba los campos y las estrellas salpicaban el cielo como destellos de plata, escuchaba susurros entre los adultos. Hablaban del Silbón, una entidad oscura que deambulaba por los alrededores, emitiendo un siniestro silbido que helaba la sangre de quienes lo oían. A pesar de las advertencias de mis padres y las miradas de preocupación de los lugareños, la curiosidad me consumía. ¿Quién era el Silbón? ¿Por qué sembraba el terror en los corazones de los habitantes del pueblo? Estas preguntas se convirtieron en una obsesión para mí, alimentada por la necesidad de desentrañar los misterios que envolvían la figura de esta criatura. Recuerdo las tardes calurosas pasadas en la biblioteca del pueblo, devorando libros polvorientos sobre mitología y folclore. Cada página leída me acercaba un poco más a comprender la verdadera naturaleza de El Silbón, aunque también avivaba el fuego de mi intriga. Las historias que encontraba variaban, pero todas coincidían en un punto. El Silbón era un ser maligno, un espíritu vengativo que acechaba en las sombras, esperando su próxima víctima. Mis amigos y yo pasábamos horas debatiendo sobre la existencia de El Silbón y planeando expediciones nocturnas para encontrarlo. Nos adentrábamos en el bosque cercano, armados con linternas y coraje infantil, desafiando a la oscuridad y al peligro que acechaba en su interior. Cada crujido de una rama o susurro del viento nos llenaba de excitación y miedo a partes iguales, pero estábamos determinados a descubrir la verdad detrás de la leyenda de El Silbón. Una noche, decidimos que era el momento de enfrentarnos a nuestros miedos y buscar a El Silbón. Nos reunimos en el borde del bosque, nerviosos pero emocionados por la aventura que nos esperaba. Armados con linternas y el valor que solo los niños pueden reunir, nos adentramos en la oscuridad del bosque, con el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos. La luz de nuestras linternas apenas lograba penetrar la densa oscuridad que rodeaba los árboles. Cada paso era incierto, y los sonidos de la noche resonaban a nuestro alrededor, llenándonos de una inquietante sensación de vulnerabilidad. Pero estábamos decididos a encontrar a El Silbón y desafiar el miedo que nos atormentaba. A medida que avanzábamos, el bosque parecía cobrar vida propia. Susurros y suspiros nos rodeaban, como si el mismo aire estuviera impregnado con la presencia de una entidad siniestra. Mis amigos y yo nos mirábamos nerviosos, pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a dar marcha atrás. La determinación y la curiosidad nos impulsaban hacia adelante, incluso cuando el miedo amenazaba con paralizarnos. De repente, un silbido suave pero penetrante cortó el aire, haciéndonos saltar de sorpresa. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, envolviéndonos en una atmósfera de terror palpable. Nos detuvimos en seco, con el corazón en la garganta, escuchando con atención, mientras el silbido se repetía una y otra vez, cada vez más cerca. El pánico se apoderó de nosotros cuando una sombra oscura se materializó entre los árboles, moviéndose con una gracia sobrenatural. Era El Silbón, una figura alta y espectral, que emanaba una oscuridad palpable.
Sus ojos brillaban con una luz malévola, mientras nos observaba con una sonrisa retorcida en los labios, susurros incomprensibles saliendo de su boca entreabierta. Paralizados por el terror, nos quedamos inmóviles mientras el silbón se acercaba lentamente, su presencia envolviéndonos en una oscuridad sofocante. Cada paso que daba resonaba en nuestros oídos como el tañido de una campana funeraria, anunciando nuestra inevitable perdición. El miedo nos tenía firmemente agarrados en sus garras, impidiéndonos mover un músculo, mientras la criatura se acercaba más y más. En un instante de desesperación, uno de mis amigos rompió el hechizo paralizante y salió corriendo, seguido de cerca por los demás. Corrimos a través del bosque, con el silbón pisándonos los talones, su risa siniestra resonando en nuestros oídos como un eco de la locura que acechaba en la oscuridad. Finalmente, emergimos del bosque, exhaustos y aterrorizados, pero aliviados de haber escapado con vida. Nos prometimos a nosotros mismos nunca más volver a buscar a El Silbón, jurando dejar atrás esa noche de terror y olvidar las horribles experiencias que habíamos vivido. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche nunca nos abandonó. Las pesadillas se convirtieron en compañeras constantes y el miedo se arraigó en lo más profundo de nuestro ser, dejando cicatrices indelebles en nuestras almas. 20 años han pasado desde aquel encuentro fatídico, pero el terror aún me persigue en cada sombra y cada susurro del viento. Me he convertido en un adulto marcado por el trauma, atormentado por el recuerdo de aquella noche en el bosque y obsesionado con entender lo que realmente ocurrió. Ahora, mientras cuento mi historia, puedo sentir la presencia de El Silbón acechando en las sombras de mi mente, esperando su próxima oportunidad para reclamar lo que es suyo. El miedo me consume, y sé que nunca podré escapar de la oscuridad que habita en mi interior. Historia 2. Me llamo Diego, tengo 25 años y soy un joven agricultor que vive en una pequeña finca en las afueras del pueblo. Mi vida siempre ha estado marcada por la tranquilidad de los campos, el canto de los pájaros al amanecer y el olor a tierra mojada después de la lluvia. Sin embargo, esa calma se veía interrumpida ocasionalmente por las historias que los lugareños contaban sobre El Silbón, una entidad oscura que acechaba en las noches más oscuras. Aquella tarde, mientras trabajaba en los campos, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. Había perdido la noción del tiempo entre las filas de maíz y trigo, concentrado en la tarea de cosechar antes de que la noche cayera por completo. Pero cuando finalmente levanté la vista, me di cuenta de que el sol se había ocultado tras el horizonte y la oscuridad empezaba a extenderse por el campo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando recordé las historias sobre El Silbón que solían contarse alrededor del fuego en las noches más oscuras del invierno. Intenté ahuyentar esos pensamientos, convenciéndome a mí mismo de que eran solo supersticiones sin fundamento. Sin embargo, a medida que el crepúsculo se transformaba en noche y las sombras se alargaban, la sensación de inquietud crecía dentro de mí. Decidí apresurarme y terminar la cosecha lo antes posible, pero el trabajo parecía interminable. Cada vez que giraba para recoger una mazorca o un manojo de trigo, la sensación de que algo acechaba en las sombras se hacía más intensa. Los ruidos nocturnos se intensificaban, convirtiéndose en susurros siniestros que parecían provenir de las profundidades del campo.
Mis manos temblaban mientras intentaba terminar mi tarea lo más rápido posible, pero cada vez que lanzaba una mirada hacia los oscuros confines del campo, parecía que las sombras se movían, como si algo estuviera al acecho entre los cultivos. El viento susurraba entre las hojas de maíz, creando una sinfonía inquietante que resonaba en mis oídos. Finalmente, cuando las últimas cosechas estuvieron almacenadas y listas para ser llevadas al granero, me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo por completo. La noche estaba completamente establecida y una luna llena se alzaba en el cielo, iluminando el paisaje con una luz fantasmal. Con un escalofrío, me di cuenta de que estaba solo en medio del campo, rodeado por la oscuridad y la incertidumbre. Y fue entonces cuando lo escuché, un silbido melancólico y siniestro que parecía flotar en el aire, llenando el espacio con su presencia ominosa. El silbido resonaba en mis oídos, envolviéndome en una atmósfera de terror palpable. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo el viento entre los cultivos, pero la sensación de peligro seguía creciendo en mi interior. Con cada paso que daba hacia el borde del campo, la oscuridad parecía cerrarse más a mi alrededor, como si las sombras cobraran vida propia y se cerraran sobre mí como garras afiladas. Mis pies se hundían en el suelo húmedo mientras intentaba avanzar, pero una fuerza invisible parecía tirar de mí hacia atrás, como si el mismo campo se negara a dejarme escapar. Cada vez que me volteaba, esperando ver alguna señal de vida humana, solo encontraba la inmensidad de la noche, salpicada por estrellas distantes y la luna que arrojaba su pálida luz sobre el paisaje desolado. El silbido se intensificaba, convirtiéndose en un eco penetrante que parecía resonar en lo más profundo de mi ser. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear el sonido, pero seguía ahí, acechándome en cada rincón de mi mente. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que no estaba solo en el campo. Algo o alguien estaba allí conmigo, oculto en las sombras y esperando el momento adecuado para revelarse. Entonces lo vi. Una figura oscura, apenas visible entre la maleza retorcida, moviéndose con una gracia sobrenatural. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras observaba cómo se acercaba lentamente, como si estuviera cazando a su presa. Un miedo paralizante se apoderó de mí, pero no podía moverme, atrapado en el hechizo de terror que parecía envolverme por completo. El silbido alcanzó su punto máximo, llenando el aire con su sonido discordante y perturbador. Mis piernas temblaban bajo el peso del miedo mientras luchaba por mantener la compostura. Sabía que tenía que huir, que mi vida dependía de ello, pero algo me mantenía clavado en el suelo, incapaz de moverme mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Y entonces, en un instante de lucidez desesperada, supe lo que debía hacer. Con un grito de terror y determinación, me lancé hacia adelante, corriendo tan rápido como mis piernas podían llevarme, lejos de la presencia maligna que acechaba en las sombras. Pero sabía que no podía escapar de El Silbón, que esta noche de terror estaba lejos de terminar. Mis pulmones ardían mientras corría a través del campo. El silbido seguía resonando en mis oídos, persiguiéndome como una maldición implacable. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la seguridad, más adentro en las fauces de la oscuridad que amenazaba con engullirme por completo. Sabía que no podía escapar de El Silbón, que mi destino estaba sellado desde el momento en que escuché su siniestro canto. El viento azotaba mi rostro,
llevando consigo el aroma de la tierra y el miedo que se aferraba a mí como una sombra eterna. Mis músculos protestaban con cada zancada, pero no podía permitirme detenerme, no cuando sabía que la muerte acechaba en cada rincón oscuro del campo. Y entonces, cuando creía que ya no podía correr más, me encontré cara a cara con el Silbón. La figura oscura se alzaba frente a mí, envuelta en sombras y emanando un aura de malicia pura. Sus ojos vacíos me miraban con un hambre insaciable, como si supiera que mi alma estaba destinada a ser su próxima víctima. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me enfrentaba a la entidad sobrenatural que había aterrorizado a generaciones enteras con su maldad insondable. El silbido resonaba en el aire, llenando el espacio con su presencia ominosa. Mis manos temblaban mientras me preparaba para el enfrentamiento final, sabiendo que esta batalla determinaría mi destino para siempre. Cerré los ojos con fuerza, tratando de encontrar la fuerza dentro de mí para resistir el poder oscuro que amenazaba con consumirme por completo. Y entonces, en un instante de desesperación pura, me lancé hacia adelante, enfrentándome a el Silbón con todo lo que tenía. Mis manos se cerraron alrededor de su figura oscura, luchando contra la fuerza sobrenatural que parecía emanar de su ser. El silbido alcanzó su punto máximo, llenando mis oídos con su sonido discordante y perturbador mientras luchaba por mantenerme en pie. El mundo se volvió borroso a mi alrededor. La oscuridad amenazaba con engullirme por completo, mientras me enfrentaba a mi destino con valentía temeraria. Y entonces, en un último acto de desafío, lancé un grito de guerra contra el Silbón, desafiando su poder con toda la fuerza de mi ser. Pero en ese momento, el mundo se detuvo. El silbido se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de mi propia respiración entrecortada. Mis ojos se abrieron lentamente, esperando ver la figura oscura del Silbón frente a mí, pero en su lugar, solo encontré la vastedad del campo extendiéndose ante mí, bañada por la luz pálida de la luna. El alivio inundó mi ser mientras me dejaba caer de rodillas en el suelo, sabiendo que había escapado de las garras de la muerte por poco. Pero el precio de mi valentía había sido alto, y mientras miraba hacia el horizonte, sabía que esta noche de terror me perseguiría hasta el fin de mis días, una sombra eterna en el rincón más oscuro de mi mente. ¿Qué harías tú si te encontraras cara a cara con una entidad sobrenatural como el Silbón en medio de la noche? Si te gustó esta historia de terror y quieres más contenido como este, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte futuras entregas. ¿Has tenido encuentros con lo paranormal? No olvides darle like y compartir para que más personas puedan disfrutar del escalofriante suspenso que ofrecemos. Nos vemos en el próximo episodio lleno de misterio y terror.